La teoría ondulatoria de la luz fue propuesta por primera vez desde tiempos de Newton. La idea prevaleciente entre los defensores de esta teoría era que por ser la luz un fenómeno ondulatorio, tenía que existir un vehículo para la propagación de sus ondas, un mar de una sustancia inerte que llenase el universo. La idea de un mar de éter lumínico se extendió por todo el mundo a partir de los cálculos de Maxwell, que en su teoría electromagnética predijo la constancia de la velocidad de la luz. Los científicos de su época añadieron el mar de éter como punto de referencia para explicar esta constancia. En el año de 1881, Michelson y Morley razonaron que de existir dicho mar, el movimiento de la Tierra a través del espacio, a una velocidad de 30 km por segundo, tendría un efecto mesurable sobre la velocidad de la luz. Es decir, que si midiésemos la velocidad de la luz a favor del movimiento de la Tierra, esta tendría que ser menor que al medirla en la dirección opuesta, pues tendríamos que restar o sumar la velocidad de desplazamiento de la Tierra a la de la luz en uno u otro caso. En base a este razonamiento, Michelson y Morley idearon un experimento para medir dicho efecto. Sin embargo, los resultados del experimento Michelson-Morley llevaron a una conclusión sorprendente. La velocidad de la luz permanece invariable sin importar la dirección en la que se realice la medición. Este hecho solo se podía explicar de dos maneras. O bien la sustancia inerte que llenaba el espacio no existía, o bien la Tierra estaba fija en el cosmos. En cualquier caso, la cosmovisión heredada desde tiempos de Newton se sacudía desde sus cimientos. A partir de este experimento, y extrapolando el principio armónico de Galileo, que establece la universalidad de las leyes de la mecánica, Einstein concluyó que la velocidad de la luz es invariable para todos los sistemas. El movimiento de un cuerpo o de una fuente luminosa influirá en las dimensiones de su tiempo relativo y su longitud en la dirección del movimiento y no en su entorno luminoso. Es decir, que un cuerpo en movimiento disminuye su tamaño y ralentiza su reloj para mantener la velocidad de la luz constante. La proporción de esta variación está expresada en la siguiente ecuación, conocida como transformación de Lorentz, en donde X, Y y Z representan las dimensiones del sistema en reposo, siendo X la longitud, Y el ancho y Z la altura. X', Y' y Z' las dimensiones resultantes, cuando X es el eje del movimiento del sistema, V representa la velocidad del sistema, C representa la velocidad de la luz, T el tiempo del sistema en reposo y T' el tiempo resultante cuando el sistema se encuentra en movimiento. Según Einstein, alguien que observara un tren acelerando hacia la velocidad de la luz vería algo muy extraño. Parecería que el tren mismo se estuviese acortando y el tiempo para el pasajero del tren se volviera más lento. Sin embargo, uno no vería estos efectos hasta que el tren comenzase a aproximarse a la velocidad de la luz. Al 90% de la velocidad de la luz, el tren aparecería encogido a un 40% de su longitud original. Con un experimento mental análogo, Einstein respondió a su vieja pregunta acerca de lo que uno vería si viajara juntamente con un rayo de luz. En la práctica, este viaje no podría hacerse porque a la velocidad de la luz, nuestra longitud se reduciría a cero y el tiempo se detendría.
Desde la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a Ciencia Cierta, el programa de divulgación científica, les da la más cordial bienvenida y tiene el placer de presentarles la planta de tratamiento de aguas residuales de esta ciudad. Bueno, este cuarto es el cuarto de la máquina del generador de electricidad. A mano izquierda, en la parte inferior, encontramos la entrada del biogás. Esos dos tubos blancos nos indican el nivel de biogás o la presión de biogás que tenemos. El biogás pasa a los cilindros amarillos que tenemos en esta zona. Estos cilindros amarillos nos permiten filtrar el biogás. Con eso nosotros retiramos lo que son los ácidos sulfídricos, fundamentalmente, que son los que pueden dañarnos alguna pieza del equipo generador. Una vez que pasa el biogás filtrado, por absorción, o sea, lo aspira, el motor es un motor de 6 cilindros en línea, aspira el biogás con un carburador, lo que es parecido a un carburador, y echa a andar el equipo de combustión interna. Y el equipo de combustión interna, con el movimiento de la polea, nos hace funcionar el generador de electricidad. Este generador de electricidad está regulado y el motor también por una caja o un transfer, que es un equipo computarizado, electrónico, que lo que hace es cortar la luz automáticamente de la entrada de la calle, claro, para dejar que el suministro sea hacia la planta, directo a la planta. Esto lo hace de manera automática. Y además que está cortado, está entrando a la calle. Está entrando a la calle. Claro. Y en el momento que lo echamos a andar, corta automáticamente y únicamente entra la luz del generador. La luz que nos está entregando es una luz a 220 kilowatts. Sin embargo, el transfer también nos permite hacer conversión de alguna cantidad a 110 para lo que son los focos y, claro, los equipos electrónicos. Saca las dos. Claro. No tiene mayor chiste. Mira, de hecho, perdón, antes, el foco verde nos indica que está entrando luz de la calle. Ah, claro, el del tablero, sí. Sí, ahorita que lo va a echar a andar, va a apagarse y va a arrancar el foco rojo. Ahora, con la carga orgánica que traemos del rastro, lo que estamos requiriendo es estar haciendo continuamente el sacado de lodos. La bacteria anaerobia se reproduce más rápido. Claro. Entonces se sobrepobla y entonces hay que sacarla y volverla a llevar a niveles estables, ¿no? ¿Esto ustedes como compañía constructora están asesorando, están supervisando, digamos, la planta? Sí, de hecho, nosotros llevamos ya operando la planta 7 meses. ¿Ustedes son los operadores? Lo hemos hecho de manera, digamos extra, que ¿no? Extra. Ha habido ahí la situación de que no se ha recibido la planta por falta de recursos del municipio, pero yo espero que ya, bueno, no espero, el mes entrante ya lo opera el municipio directamente. Pero como es una planta que realmente tiene un costo de mantenimiento muy bajo. Claro, venir una vez a la semana, decir... Sí, el operador que tú los ves aquí abajo, son... Filiberto, que es el del sombrerito, es el jardinero. Él viene 2 veces a la semana. Viene 4 horas un día y 4 horas otro. Sus lirios, checa también los bejucos que pusimos ahí, y es el que mantiene el lirio en buenas condiciones. Claro. A ver, vamos a ver los carros por allá. Ok. No, pues desde aquí, diga. Allá están. Ahí están. Saluden. Y Guadalupe, que está aquí, él es el responsable de la planta. Él y su hermano Jorge, que le toca en la noche. Ellos son los que están revisando las
rejillas, limpiándolas permanentemente, bombeo, etcétera, sí. que esté bombeando las bombas correctamente, que no tengan un sobrecalentamiento. ¿En la fin. noche también sigue esto igual? Hasta aproximadamente la 1 de la mañana sigue habiendo agua para bombear. A la una cesa. A la 1 las bombas paran, Entonces, ok. pero la planta sigue sacando agua. Y realmente la planta nunca deja de sacar agua porque metes agua y finalmente por presión hidráulica, Claro. hasta que El no filtrado es logras más lento que la entrada. entonces empieza a bajar a lo mejor la salida en su capacidad y llegamos a estar entregando a lo mejor a las 4:30 de la mañana estamos entregando entre 8 y 9 litros por segundo, pero vuelve a venir la actividad Y otra vez. empieza, entonces esos 8 o 9 a lo mejor alrededor de las 11 ya llegó a su nivel máximo, otra vez los 42, Claro. así se mantiene aproximadamente hasta las 11 de la noche que vuelve a empezar a decaer. ¿Cómo sabes cuándo iniciar el bombeo? Las bombas tienen sensores Ok. Es automático. que lo hacen automático. Cuando sienten agua empiezan a Exactamente. Tiene una arranca a Como un de una nivel. casa, ¿no? Sí, Igualito. igualito. Una arranca a un nivel, la otra entra a otro nivel, de tal manera que mantengamos nosotros los niveles del cárcamo y imposibilidad de estar sacando continuamente el agua que llega. Y me comentabas que lo ideal, digamos, para el tratamiento del agua son 24 horas dentro del reactor. 24 horas dentro del reactor. Aquí estamos nosotros, en esta planta tenemos, por las condiciones climatológicas, es un clima muy benigno el de Cuautla, además de que es húmedo, mantiene una temperatura prácticamente uniforme todo el año. Caluroso todo el año. Entonces, con 16 horas de retención es suficiente para hacer el tratamiento. Muy activo el asunto. Es muy activo. Ahora nosotros estamos dándole un poquito más precisamente por la carga orgánica mayor. Claro. Requerimos para que nos entregue agua con buena, asegurar buena calidad de agua. Sí, que además sí se ve, ¿no? Sí. O sea, aquí la cantidad de agua que hay de drenaje es realmente una cantidad de agua muy importante. Sí, Digo, no es como la planta de Acapatzingo ni como la planta grande de Cuautla que manejan 300 litros y la otra anda en 250 litros por segundo. Pero 42 litros es una cantidad importante, o sea, es el agua que hemos usado 17,000 personas. O sea, realmente es una gran cantidad. Y que al final de cuentas lo que estamos haciendo es entregarla ya limpia para rehabilitarla, se usa en los campos, nos ayuda a crecerlos, No, pero además tiene la contaminación, ¿no? se infiltra de una manera ya sana, recargas los acuíferos, no dañas a las barrancas, o sea, una planta también es una gran nobleza. Ideal, ¿no? Sí. Augusto, cuéntanos qué nos quieres decir. A ver, Carlos, que nos cuente algo para todo el mundo. A mí me gustaría que Antonio les platicara algo del proceso constructivo, que puede ser muy interesante que sepan ustedes, por ejemplo, cuántas toneladas de cemento llevó esto, cuánta gente trabajó en esto. Claro. Que después ve uno estas grandes infraestructuras, pero atrás hubieron muchas personas trabajando. Mucho tiempo también, ¿no? Tiempo, gente. Ahorita pasamos con Toño, pero cuéntanos qué nos quieres decir, cómo está la situación, cómo sientes tú trabajando como lo haces en estas plantas de tratamiento de agua, la situación, digamos, ya no nacional, pero de Morelos. ¿Cómo está Morelos en cuanto a ecología, para sus drenajes, etcétera? ¿Cómo lo sientes? Bueno, hay un gran esfuerzo por parte de los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, en el estado de Morelos. Tenemos una cuenca muy importante que es la cuenca del río Balsas, y tanto del río Apatlaco, perdón, que además es cuenca al Balsas, ¿no? Claro. Pero la de la Apatlaco, sí. que es una cuenca muy importante en donde tenemos ríos que han sido bellísimos durante tanto tiempo y que ahora están contaminados. Y el gobernador del estado, junto con la Comisión Estatal del Agua, se han dado a la tarea de rescatar. Entonces, plantas como esta, ¿no? Como esta y como muchas otras que han ido poniendo, llevan 29 plantas construidas, que es una cantidad muy importante. Entonces, esto ayuda mucho, además de rescatar esos ríos y esos influentes, detiene la contaminación. Además a que la gente empiece a involucrarse en la necesidad de cambiar sus hábitos, concientizarse para el manejo del agua. Tiene que ver mucho lo que sucede con nuestra agua con lo que nosotros hacemos con ella cuando la tenemos en nuestra casa, ¿no? Sí, desde luego.
Y esa es una parte muy importante. Yo veo un esfuerzo realmente muy enfocado hacia el agua por parte del gobierno del estado. La parte federal que le toca a esta zona, que es el organismo Cuenca del Balsas, pues también está muy enfocado en el área de Morelos. Ha habido muy buena recepción por parte de los habitantes morelenses, porque es difícil colocar plantas de tratamiento, porque la gente siempre piensa que la planta de tratamiento es algo que les va a afectar. Claro. El mal olor, el ruido, en fin. Pero al final de cuentas se ha logrado hacer conciencia y el Estado ha logrado ir creciendo en ese sentido. Hay estados que no han crecido porque a lo mejor la gente no las acepta y cuesta mucho trabajo. Pero entonces podríamos decir en términos generales que la situación es positiva, ¿no? Muy positiva. Hay una reacción positiva. Yo diría muy positiva. Los gobernantes se están preocupando, como lo estamos viendo. Sí. No todos son narcotráfico aquí en Morelos, ¿no? No. Al contrario, yo creo que muy poco es narcotráfico, la gran mayoría es trabajo. Nos da mucho gusto enterarnos de esto. Augusto, muchísimas gracias. Al contrario. Pasamos con el ingeniero, pasamos con Toño a que nos cuente un poco el proceso de construcción. Vete para acá, Toño. Pásale, por favor, a lo barrido. ¿A lo barrido? Sí. Bien, ahora estamos, después de haber conversado con el licenciado Augusto García, parte del organizador, de supervisor y realizador de esta planta. Ahora estamos con el ingeniero Antonio Paredes, quien es la parte creativa, ¿no? O sea, tú eres el constructor, digamos. Constructor, sí. El constructor de esto. Sí. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo inicia, de dónde sale el diseño, todo esto? Bueno, mira, el diseño básicamente fue, así que habíamos hecho un diseño inicial, pero bueno, una vez ya que se conformó una vez que el terreno físico, que ya nos dieron realmente las medidas, entonces aquí con el licenciado, que también tiene dotes de artista, ¿sí? Inspiraciones. Tiene inspiraciones, entonces fuimos platicando y de alguna manera pues llegamos a este diseño, pero después de muchos, de mucho pensar y de mucho diseño, a final de cuentas, bueno, llegamos a... Se plasma en esto, ¿no? Exactamente, lo plasmamos aquí. Los principios de esta planta, ingeniero, ¿de dónde surgen? ¿De dónde son? ¿Quién inventó la planta? Bueno, inventó la planta, tenemos ahí un socio, pues es un socio, le llamamos... Tecnológico, un socio tecnológico que es el que inventó todo, ¿no? ¿Él de dónde proviene? Él es mexicano, él es veracruzano mexicano, ¿sí? ¿Cuál es su nombre, perdón? Él es Marco Fabricio Rivera Castillo. Ah, ok. Él es el inventor Él es el inventor del sistema, él es el que se inspiró. ¿Sí? ¿No hay plantas como esta en ninguna otra parte del mundo? Bueno, que yo sepa, creo que hay en Nicaragua alguna de esas, pero es igual desarrollada por él. O sea, similares a estas. Similares, pero son las que hay fuera, que creo que nada más hay en Nicaragua y en México, son diseñadas por él también. ¿Y él en qué se basó para llevar a cabo este principio? Mira, yo creo que fue alguna inspiración ahí, creo que fue en un congreso y de ahí con las pláticas y de alguna manera le salió una inspiración No existen plantas como estas en ninguna otra parte del mundo que no sean las diseñadas. Que no sean las diseñadas por él. Ok, ahora vamos al asunto constructivo. ¿Por dónde empiezas? Ya tienes el principio, ¿no? Ya sabes qué tienes que hacer con el agua. Bueno, si ya sabemos cuánto es del agua, o sea, ya tenemos el diseño. O sea, una vez que nos dan el diseño, el caudal de agua, o sea, ya con el caudal de agua ya sabemos el diseño. O sea, ya sabemos cuánto es lo que debemos de... ¿Cuántos reactores? Cuánta tubería, o sea, ya sabemos todo, ¿sí? Entonces, una vez con el caudal, y pues bueno, pues cuando empezamos la construcción, lo primero que hacemos son los hoyos para los reactores. Los huecos gigantes. Hacemos los huecos gigantes y pues de ahí ya nos desplantamos y pues empezamos a varilla, concreto, ¿sí? Tubería. Ahora, los tanques, como se dice, el agua ejerce mucha presión, ¿no? Necesitas poner... Exactamente, sí. Son tanques de 25 centímetros de... muros. Los muros son de 25 centímetros. Bueno, todos los elementos, que es un cono, un cilindro y una cúpula, todos tienen 25 centímetros de espesor. Con varilla reforzada y concreto armado. Es concreto armado, sí. Todo es varilla 3/4, que eso pues,
fueron como 250 toneladas que pusimos en la planta. De varilla. De varilla, y en concreto fueron más o menos como unos 2.100 toneladas. ¿Sí? O sea, sí es una obra grande, ¿no? Es una obra importante, incluso, bueno, el proveedor de concreto quiere ponernos dentro de sus premios nacionales por el diseño, Claro. por la utilización del concreto y eso. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Porque Sí. en realidad está estética, está bonita, ¿no? Claro, Después, es una además de planta bonita. funcional. Así es un diseño estético, es un diseño que no te lastima la vista, ¿no? ¿Sí? Sí, está además de que es funcional, ¿no? Digo, contamos con los lirios, ¿no? Nuestro filtro vivo. Claro. Entonces, en realidad es una planta muy bonita. ¿En cuánto tiempo, ingeniero, terminaste esto? O sea, ¿cuánta gente trabajó? Aquí trabajaron 70 personas, o sea, de manera directa, o sea, albañiles, Trabajadores, maestros, sí. todos los trabajadores de aquí, plomeros, electricistas, herreros, todos fueron como 70 personas. Y de manera indirecta, bueno, pues la gente de los proveedores, todo eso, Claro. estimamos más o menos unos 120, unos 140 personas de manera indirecta, ¿no? Hasta los que vendían las aguas, ¿no? Sí, claro. A ciencia cierta, el programa de divulgación científica se despide de ustedes desde la ciudad de Cuautla, desde donde les hemos transmitido estas imágenes de la planta encargada de limpiar el drenaje de esta ciudad. Agujeros negros. Todos los cuerpos en el espacio generan una fuerza de atracción hacia su centro llamada campo gravitacional. Para que otro cuerpo de masa menor venza este campo gravitacional, requiere obviamente de una velocidad mayor a la que genera dicho campo. Cuando esta velocidad requerida para vencer un campo gravitacional es igual a la velocidad de la luz, nos encontramos en el así llamado radio de Schwarzschild. Teóricamente, un agujero negro es un cuerpo cuya masa cabe en un radio menor a su radio de Schwarzschild, y por ende, ni siquiera la luz puede escapar de su campo gravitacional.